Bienvenidos a una nueva edición más a Charlamos sobre Educación. En el día de hoy tenemos a una persona que yo creo que a más de uno le estará o resultará familiar este rostro. Él es Toni Solaro, es director y profesor de Lengua y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria Bovalar de Castellón de la Plana. También se encarga del diseño y coordinación de cursos de formación del profesorado y ha impartido clases de didáctica de la lengua en la Universidad Jaume I y de preparación de oposiciones docentes. Además, forma parte del equipo de tutores en red del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, donde ha tutelado diversos cursos, como por ejemplo ABP y Función Directiva. Además, también ha recibido el sello de Buenas Prácticas 2.0, el sello Leer.es y el premio Espiral EduBlog. Toni, como siempre digo, bienvenido. Muchísimas gracias de estar aquí. De verdad, me apetecía muchísimo hablar contigo y, bueno, como te decía, darte la bienvenida. Y, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Bueno, pues ya ves, aquí en este agosto tan tórrido y bueno, por suerte cargando pilas porque vendrá un septiembre durito y un septiembre cargado de novedades y de retos. Muchas gracias por Qué invitarme bueno. y por supuesto aquí estoy para lo que me necesites. Venga. Te lo agradezco muchísimo y, como siempre digo, abrumado, ¿no? Por vuestra atención, por vuestra predisposición. Insisto y siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo porque yo creo que el ser agradecido es importante y a veces, bueno, no solemos tanto como nos gustaría y yo lo llevo en boga y me encanta decir esto. Gracias por, de verdad, dedicarme vuestra atención y para mí este tipo de experiencias son, como digo, un auténtico regalo. Así que, Toni, ¿are you ready? ¿Estás preparado? Vamos. Vamos a ello. Bueno, yo siempre comienzo, Toni, con esta pregunta que le hago a todos los profesionales de educación que pasáis por esta humilde casa. Y es la siguiente, Toni. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, yo creo que primero debe ser un docente que esté bien formado, un docente que tenga una formación, cuanto mejor docente será. O sea, y esa formación es siempre en dos líneas, o sea, su formación específica dentro de la materia y la formación de su oficio de educador, de profesor, porque no olvidemos que no nos pagan por saber mucho, sino porque los alumnos aprendan, que es algo que hay que insistir. O sea, no nos pagan por ser eruditos, nos pagan por que aprendan los alumnos y en esa necesidad tenemos pues, que formarnos, ¿no? Formarnos en lo nuestro continuamente para estar actualizados, pero también formarnos en nuevas estrategias y en habilidades para que lo que sabemos lo podamos transmitir y podamos conseguir que otros aprendan, ¿no? O sea, por un lado, fundamental la formación. Y luego, por otro lado, no olvidar que estamos trabajando con menores. Entonces, todos los valores que requiere trabajar con menores. O sea, desde la empatía, la capacidad de conectar con ellos, la capacidad de entrar en su mundo y hacerles las cosas más fáciles, porque no podemos juzgar su mundo desde nuestra óptica de adultos. Y también todo lo relacionado pues, con su entorno, ¿no? Como puede ser la comunicación con las familias, la transparencia a la hora de transmitir lo que estamos haciendo con sus hijos, porque en el fondo no dejamos de ser adultos desconocidos que tratan con sus hijos, con lo cual, sí, yo también tengo hijos y por tanto me gusta saber qué hacen y qué están aprendiendo en el colegio o en el instituto. Y por último, o sea, la parte, digamos, organizativa, ¿no? La capacidad que tengamos de trabajar en equipo con otros compañeros, de adaptarnos a contextos que cambian, porque ya no solo el cambio de un centro a otro o de una clase a otra, sino los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. Los grupos de ahora del 2022 no son los mismos
que los grupos del 2015 y eso requiere una adaptación continua que te haga reflexionar y replantearte si lo que estás haciendo funciona o no, porque a fin de cuentas, vuelvo al punto inicial, ¿no? Nos pagan porque aprendan y si no están aprendiendo, nosotros somos parte de ese fracaso, ¿no? Bueno, pues fíjate que muchísimos de los invitados que habéis pasado por aquí tocáis temas muy similares, ¿no? Al final, adaptación, flexibilidad. Tú has destacado algo especial en relación a las familias, el que también tengan esa información, procurar, ¿no? Hacerlas también partícipes, ¿no? Digamos, del proyecto, ¿no? Educativo del centro, si no me equivoco, ¿no? A la hora de interpretar tus palabras. Y, bueno, sobre todo en la adaptación trabajamos con personas, como bien indicas, Tony. O sea, la labor es compleja, pero esa formación, esa flexibilidad, adaptación o adaptabilidad y atención tanto al alumnado como a la familia y el trabajo en equipo que tú has destacado, me parecen, bueno, cualidades realmente importantísimas y muy a tener en cuenta si se quiere desarrollar una labor de la mejor manera posible. Vamos a seguir avanzando, Tony, y te quería hacer una serie de preguntas más, ¿no? Sobre todo relacionadas con tu área del conocimiento y tu experiencia. En relación a tu labor profesional, como profesor, ¿no? De lengua y literatura, en este caso, ¿no? De secundaria, ¿cuáles crees que son las principales dificultades que presenta el alumnado a la hora de escribir, por ejemplo, un artículo de opinión? Bueno, a ver, yo creo que son habilidades que son esenciales, ¿no? La comprensión lectora, la expresión escrita, la oral, me da igual, y que creo sinceramente que no se le está dando la importancia que tienen en ninguna de las etapas obligatorias. ¿Por qué? Bueno, han pasado mis hijas también por ahí, por la primaria, y he visto que se les ha dedicado muchísimo más tiempo a tareas rutinarias del tipo busca sinónimos en este texto, define lo que es una metáfora y las tareas como la composición escrita o la lectura, por ejemplo, se dejaban para fuera del aula, curiosamente, ¿no? El fin de semana tenéis que escribir un cuento, ¿no? Y claro, el fin de semana no estás en clase, con lo cual, pues el niño se lleva esa tarea para su casa y el lunes la lleva hecha, que la ha hecho él o no la ha hecho él. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿No? El derivar fuera del aula tareas tan esenciales como la lectura o la escritura, al final nos pasa factura, porque en clase estamos viendo los sinónimos, las metáforas, el sustantivo, el adjetivo y el verbo, que luego lo vamos a poner en un examencito para que una con flechas y tal, pero resulta que en clase no los estamos viendo leer, escribir, ni los estamos viendo componer, corregir, volver a escribir, volver a corregir, y eso es una cuestión que creo que ya arrastramos mal de primaria, luego pasan a secundaria y encima hay muchísimo menos tiempo porque hay que dar muchísimas más cosas, entonces claro, no podemos perder tiempo. Yo cuando planteo que los libros de lectura se leen en clase, ¿cómo vas a perder el tiempo? ¿Cómo vas a perder tantas horas de clase leyendo? No, perdona, no pierdo horas de clase, garantizo que se está leyendo. Exacto. Porque las que pierdo es si digo que lo lean en casa, que no lo van a hacer, porque ya nos conocemos. ¿Vale? Entonces, esas estrategias que son básicas, cuando en la escuela se dice, es que llegan con una comprensión lectora fatal o con una expresión escrita fatal. Y yo me pregunto, ¿qué han estado haciendo durante 6 horas al día en el aula? ¿No han estado leyendo ni escribiendo? ¿Qué han estado haciendo entonces? Que evidentemente el sistema tiene fallos, claro. Cuando te pones a hacer actividades de tipo proyectos de lengua en los que tienes que hacer una actividad, que ellos tienen que empezar a escribir de cero y tal, que tienes que dar unas pautas, exige que estés encima de ellos para que no se atasquen y tengas que ir mesa por mesa acompañándolos en ese proceso, porque no saben hacerlo. Y que evidentemente si tienes a 30 en clase cuesta más que si tienes a 15, evidentemente. Pero no por eso deberías dejar de hacerlo. Con lo cual, yo creo que hay que cambiar las estrategias. Si dejamos sin dar el adverbio, es mejor dejar sin dar el adverbio
que dejar de trabajar la expresión escrita, por ejemplo, o la comprensión lectora, que son estrategias fundamentales con las que se van a enfrentar a lo largo de su vida, mientras que a distinguir un adverbio, cuando salgan del cole probablemente no lo van a tener que enfrentarse nunca. Me parece realmente interesante y como bien sabéis, como actual estudiante, ¿no?, del grado de educación primaria, a mí es un tema que realmente me preocupa, también un poco por los datos que he visto, ¿no?, y que también te he comentado, ¿no?, que en los mensajes que te he dejado y que a continuación, ¿no?, también abordaremos el tema, ¿no?, de la comprensión lectora. Entonces, te digo, es algo que a mí me preocupa porque a pesar de las dificultades, como tú dices, ¿no?, en cuanto a lo mejor la ratio, ¿no?, que no lo mismo atender a 12, 15 que 30, pero eso no es SIME o no es excusa para intentar atender de la mejor manera posible a todo el alumnado y, por ende, ofrecerles las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición, sobre todo en relación pues, a lo que llamamos la lectura, la escritura, comprensión lectora. Y en mi caso sería, si me tocase un grupo de primero de primaria, enseñar a leer, ¿no? O enseñar a escribir, ¿eh? Ojo, o sea, estamos construyendo la base, ¿no?, de esos alumnos y que luego llegan a secundaria, ¿no? Y en relación a esa base y a esa formación, y dependerá de muchos factores, pero verá que llegarán con un nivel determinado u otro, ¿no? Y de ahí mi interés también y el hecho de querer seguir formándome, también de escuchar a vosotros. Tú ya has comentado algo yo también, mi profesora, ¿no?, de qué tipo de actividades, ¿no?, se desarrollan, si son o de comprensión, si son más literales, ¿no? Todo el 70 o el 80% es de literal, no hay inferencial, no hay de metacognición, claro. Si no se te trabaja de ese aspecto, corrígeme si me equivoco, Tony, los déficits de comprensión lectora los vamos a tener, desgraciadamente. Sí, sí, es que claro, y luego resulta curioso que las propuestas más interesantes son las que se dejan para casa, que es lo que no acabo de entender, ¿no? El construye una historia o el lee este cuento o lee este. Bueno, sí, justamente eso es lo que igual les gusta más hacer. Tienes el aula y es el sitio ideal para hacerlo, incluso que puedan trabajar juntos, en parejas, en equipo, para esa actividad. No hace falta, si pueden construir una historia entre dos o tres, cada uno aportando sus ideas, no pasa nada, ¿no? Pero lo que me resulta totalmente absurdo es que no sé, ya en quinto de primaria se está con el sujeto, el predicado, el complemento directo, el indirecto, que se vuelve a ver en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, en primero de bachiller, en segundo de bachiller. Eso inevitablemente está ahí y dedicas horas y luego nos quejamos de que no saben, como tú dices, un artículo de opinión. Pero ¿cuándo han construido un artículo de opinión en clase? ¿Cuándo? Si yo cojo a los alumnos de primero de bachiller y me pongo con ellos y les cuesta muchísimo, no lo han hecho nunca. No lo Claro. han hecho nunca. ¿Por qué? Pues sí, le pides que lo definan y sí, lo han definido 20 veces porque sale en el currículo. ¿Qué es un artículo de opinión? Pues tal. Pero ponerse ellos a escribirlo nunca los ha acompañado nadie, o muy pocas veces los ha acompañado alguien para que lo hagan. Y acompañarlo es hacerlo en el aula, no es mandarlo para casa, porque soy muy pesado con el tema de los deberes, porque lo he visto y lo sigo viendo. Que manden las cosas para casa no quiere decir que esas cosas las hacen los alumnos o las traen hechas ellos. Las pueden hacer sus padres, sus madres, en la academia, la pueden haber hecho en la clase que han tenido antes, como ocurre muchas veces en mi clase, que están haciendo los deberes de la asignatura que tienen después. O sea, ¿eso aprovecha a alguien? No, no aprovecha. Aprovecha lo que hagas en tu clase, porque para eso eres el profesional que está para supervisar y para acompañarlo, que se supone, otra vez, que tú eres el especialista que les enseñas a escribir. No vale decirles, apañaos y para mañana me traéis esto. Fíjate que has dicho algo que yo considero que también es muy importante y que coincido contigo, pero por la lógica y sencilla razón de que lo que nosotros o los profesionales de la educación trabajan en clase, es decir, en vivo y en directo, sí te va a, vamos a llamarle garantizar, pero sí por lo menos te puede permitir, a través de la observación y tu propia guía, tus propias explicaciones, ver, ¿no?, cómo el grupo trabaja y por ende va progresando. Y además de que permite, del mismo modo, ofrecer un feedback que, como bien Juan Fernández le tiene en su entrada, el feedback cuanto digamos, menor sea el espacio de tiempo en el que transcurre, más efectivo es, ¿no? Y luego, tipos de feedback, sabemos que hay
muchísimos, ¿no? Pero eso incluso ayuda, ¿no? A corregir esos pequeños errores o a mejorarlos y por ende, pues como decíamos, el objetivo, que es enseñar, ¿no? Y que el alumnado pues adquiera unos niveles o unos saberes y conocimientos mínimos. Por lo tanto, ahí coincido contigo, porque los deberes, que no es que estén, ya sabes tú que ahí está también otros debates acalorados, deberes sí, deberes no, yo siempre digo que depende de tantos factores, pero dejando ese factor de lado, lo que creo que es indiscutible es que como lo que se trabaja en clase propiamente dicho, eso sí nos va a garantizar realmente observar, ¿no? Cómo trabaja el alumnado y por ende, ¿no? Cómo va progresando. Pues, Tony, vamos a ir avanzando y mira, esta pregunta que te voy a realizar a continuación, bueno, siempre me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, hice un pequeño cuestionario a mis compañeros de la facultad, no solo de mi clase, sino también de otras clases, ¿no? Y es en relación a hablar en público. Y con esto te quería preguntar, bajo tu experiencia, ¿se enseña realmente a hablar en público en la escuela? Yo creo, he notado un cambio a mejor en esto. Yo creo que sí que en los últimos años se ha tomado conciencia, quizá, no sé si por el tema de las competencias o por lo pesados que se ponen también los currículos y las leyes con lo de los enfoques comunicativos y tal, y que yo creo que al final es de sentido común, ¿no? Que parece que la cuestión oral, ¿no? Tanto la comprensión como la expresión oral siempre han sido no sé, las cenicientas del currículo, ¿no? O sea, un alumno podría ser casi mudo y podría pasar toda la escolarización obligatoria con éxito y igual nadie se daba cuenta, ¿no? Y decían, uy, hace muy bien los exámenes, se porta muy bien, es muy calladito y tal, y la expresión oral, ¿no? Quizá porque eso no había una cultura de que es una necesidad cada día más, ¿no? Cada día la sociedad necesita personas que sepan comunicarse adecuadamente, que, no sé, que expongan sus ideas y tal. Yo creo que sí que hemos ganado bastante. Me consta que casi todos los profesores, y no solo las asignaturas de lengua, plantean actividades en las que hay exposiciones orales. Y eso es bueno, porque es una habilidad que la necesitan, ¿no? Y ya no solo como la exposición oral formal, ¿no? Pues, expone un tema o lo que sea, sino, digamos, tipologías diversas, ¿no? Pues nosotros en lengua, pues, se hacen obras de teatro o se hace entrevistas, o sea, que creo que sí que vamos tomando conciencia y por suerte las tecnologías ayudan, ¿no? Que puedes hacer proyectos en los que hagan vídeo, algún proyecto audiovisual, videopoemas, etcétera, que han facilitado que eso, por un lado, ellos lo puedan hacer mejor y nosotros también lo podamos evaluar mejor, ¿no? Por rúbricas y con otros instrumentos. Así que en ese sentido sí que estoy más satisfecho. Yo creo que ahora ya es más difícil que un alumno un alumno mudo llegase y no nos diéramos cuenta, ¿no? Pero... Sí, fíjate yo, lo que te voy a comentar ahora a continuación, y siempre digo que cuando comento algo, siempre digo, es en base a mi experiencia personal, por lo tanto ya es subjetiva, probablemente con algún tipo incluido de sesgo, que ya cada día intento ser más consciente de ello, pero a raíz de esto que te comentaba, hice un cuestionario a mis compañeros y mis compañeras, y te le voy a decir cómo era la pregunta. Dice así, desde el inicio de tu trayectoria académica hasta la fecha, ¿te han enseñado a hablar en público? Es lo que yo les preguntaba, ¿no? Al resto de mis compañeros. Digamos, la muestra no es muy elevada, son 74 las personas las que participaron y un 86,5% dijo no. O sea, la respuesta eran sí, no. Evidentemente aquí, sabes que este tipo de cuestionarios también habrá que ver, oye, qué es hablar en público, cómo se ha enseñado, qué es lo que se interpreta, ¿no? Pero digamos un poquito así, a grosso modo, y aunque sea un poco, vamos a llamarlo como yo le diría en algo baloncestístico, un poco pachanguero, ¿no? Quería un poquito saber al menos esa percepción, ¿no? Que tiene el alumnado en cuanto a la formación que ha recibido a la hora, pues eso, ¿no? De hablar en público. Estos eran los resultados, 86,5% no y un 13,5% dijeron que sí. Y termino muy rápido, Tony.
nosotros tenemos exposiciones también de trabajo, de proyectos allí en la facultad. Y sí tengo que decirte que en líneas generales el nivel de nerviosismo de compañeras y de compañeras a la hora de exponer, había momentos que se notaba, se respiraba en el ambiente, digo, uff, digo, madre mía. Llegando incluso a algunos compañeros y compañeras de bloquearse y dejar de, digamos, de exponer, ¿no? O sea, a mí me sorprendió, fue cuando me hizo pensar, wow, ¿no? ¿Qué ocurre aquí, no? Porque ese grado de excitación, de nerviosismo tan elevado, realmente lo han formado, entran otros factores en juego y de ahí, ¿no? Preguntarte a ti, Tony, ¿no? Como persona no Sí. experimentada en este campo. Yo ya te digo, yo es que creo que ha sido en los últimos 10 años, te diría. O sea, que quizás tendríamos que preguntar, pasar esas encuestas de aquí a otros 10, ¿no? O 5 o Claro. 6. Pero ahora es verdad, yo paso por las aulas y en la mía también, ¿no? Y la mayoría de chavales los ves exponiendo y lo ves con una tranquilidad que yo hace 10 años no veía, porque sí que cuando yo empecé a hacer proyectos nos encontrábamos, pues eso, que se tenían que poner delante de una cámara y estaban, como tú dices, súper nerviosos y ellos mismos te lo decían, ¿no? Yo es que es la primera vez que hablo en público. Igual estaban en cuarto de la ESO o en primero de bachiller. Y ahora yo creo que la mayoría ya en primero de la ESO llevan incluso desde primaria ya han hecho exposiciones en público y en primero de la ESO es súper habitual que estén con una presentación, un PowerPoint o lo que sea, explicando algo a los compañeros. Y sí, están nerviosos, pero están más nerviosos porque en primero de la ESO todavía no se conocen y les da la vergüenza esa de que no se conocen, que por el mero hecho de estar enfrente del público, ¿no? Y es algo que yo agradezco, ya te digo, porque desde el punto de vista del profe de lengua me sorprendía, ¿no? Que decías, ¿cómo puedes, qué estamos evaluando cuando suspendemos a un alumno porque no sabe un complemento directo, distinguirlo de un complemento indirecto, por ejemplo, pero no estamos evaluando esa capacidad de ponerse delante del público y exponer un tema, ¿no? Cuando esto segundo es una competencia básica y lo otro es un contenido aislado, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino. Creo que vamos por buen camino y ya te digo, y la mayoría de proyectos en los centros incluyen al menos una fase en la que hay una exposición oral, lo cual se agradece mucho. Y yo creo que ellos también lo perciben como algo que les da una naturalidad. Pienso, en ese sentido, pienso que las nuevas generaciones van a ir con eso adelantado. Coincido contigo también en el hecho, aparte de lo que nos has comentado, ¿no? El hecho también de las TIC, ¿no? De las redes también pueden, digamos, fomentar, ¿no? Mejorar esa exposición, ese hablar en público, aunque sea también delante de una cámara. Y luego, evidentemente, el trabajo en clase, que un poco a colación de la que comentaba anteriormente, el hecho de trabajarlo, ¿no? Ya sea individual, de manera cooperativa, colaborativa, pero como bien indicaba, la competencia comunicativa, vamos, bajo mi punto de vista, y más si cabe, si te quieres dedicar al mundo de la enseñanza, donde la comunicación o la transmisión de la información relaciona una serie de conocimientos o de contenido o lo que sea, es fundamental. El hecho de cómo, qué y cómo explicas, para mí es una de las herramientas más poderosas, ¿no? que tienen todos aquellos profesionales de la enseñanza, ¿no? Ya sea de la educación o en el ámbito del deporte, etcétera. Sí, sí, no, es que es lo que creo que es fundamental. Y lo que también se mide, por ejemplo, en las oposiciones, ¿no? En las oposiciones, aparte de lo que tú sabes, se mide mucho cómo eres capaz de transmitirlo o de convencer al otro, ¿no? Al fin de cuentas somos como vendedores, ¿no? Vendemos nuestra mercancía, ¿no? En la oposición estás diciéndole a los otros que eres capaz de motivar al alumnado para que te escuche y para que aprenda contigo, ¿no? Y en ese sentido, si no comunicas bien, da igual que tu cabeza esté llena de sabiduría, no vas a conseguir que eso pase a otro sitio, ¿no? Ahí coincido totalmente de acuerdo contigo, ya no solo por mi experiencia como estudiante, sino también espero en un futuro como maestro el hecho también de mejorar y aportar o comunicar de la mejor manera posible. Seguimos avanzando, Tony. Ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Del tema de la comprensión lectora y bueno, me imagino que estás al tanto, ¿no? De los datos, ¿no? Que aporta la OCDE sobre la comprensión lectora en España, ¿no? Que nos sitúan por detrás de Grecia, ¿no? En cuanto a
puntajes, ¿no? de comprensión lectora. Y quería preguntarte en relación bueno, a esta situación, ¿a qué factores crees que se debe esos déficits de, digamos, en la comprensión lectora, ¿no? Pues, de los estudiantes, ¿no? De las personas, como indicaban, entre 15 y 27 años, ¿no? Que son las que saca este informe de la OCDE. Bueno, yo siempre he visto que hay como un salto en el gusto por la lectura entre primaria y secundaria. Coincide con una edad en la que ellos pues encuentran también otros intereses y tal, pero como te apuntaba un poco antes, creo que la escuela debería compensar digamos, ese abandono de la lectura como una fuente de placer o como una fuente de satisfacer la curiosidad, ¿no? Si nos lo tomásemos bien en serio, pues deberíamos pensar que la escuela tiene que ofrecer, y el instituto en este caso, que es donde más lectores se pierden, debería ofrecer un entorno de lectura motivador y favorable, ¿no? Y que acompañe. Porque, otra vez, las prácticas de tenéis que leer este libro y este es el libro y de aquí a 2 meses habrá un control de lectura, eso no favorece la lectura, ¿no? Por eso yo creo que a nadie le gusta, ni a un lector adulto siquiera, ni a un buen lector adulto, le gusta que le digan, no, te tienes que leer este libro y de aquí a un mes te voy a preguntar, te voy a hacer 20 preguntas sobre el libro. Y con qué ganas te lo lees y luego con qué ánimo responden, ¿no? O sea, ¿qué vas a pillarme? Entonces, la lectura se tiene que abordar como una estrategia fundamental y una estrategia fundamental requiere tiempo en el aula, otra vez. Requiere que se lea mucho en clase, muchísimo en clase, para no perder ese hábito lector que muchas veces ya lo traen de primaria y el que no lo tenga para que lo vaya consolidando, ¿vale? Y eso debería ser algo que no es solo faena del profe de lengua y literatura. O sea, se tiene que leer en todas las asignaturas, para eso están los planes lectores de centro, ¿no? O deberían estar los planes Claro. lectores, que es algo preceptivo. El plan lector indica que en todas las asignaturas se tiene que dedicar tiempo a la lectura. Y una vez más, dedicar tiempo a la lectura no es leer ese texto del principio de los temas y luego una serie de preguntas de ¿a quién vio fulanito al salir de casa? ¿Dónde se encontraron? Porque eso todos sabemos que eso no fomenta la lectura. Eso no fomenta la lectura porque dice, a ver, esta está aquí, un apunto, esto está aquí, y no se han leído el texto. Porque cuando acabas de hacer esa actividad dices, ¿pero qué contaba el texto? Ah, yo no lo sé, yo he contestado las preguntas y ya está. O se hacen buenas estrategias de fomento de la lectura, o seguiremos teniendo problemas de comprensión lectora. Lo que no puede ser, otra vez, es que con los currículos que tenemos atiborrados de contenidos, no haya tiempo para leer. Eso es algo indecente. Eso es algo indecente. Porque cuando tú le preguntas a los profesores, oye, ¿por qué no leéis en clase? ¿Por qué no dedicáis una hora semanal a leer en clase? A leer lo que sea de tu asignatura. Sí, ¿y cuándo doy la Ya. literatura medieval? ¿Cuándo doy las partes de la célula? ¿Cuándo doy el no sé qué? Si yo dedico una hora semanal a la lectura, no puedo dar las 20.000 millones de cosas que hay en el currículo. Y entonces al final acabas no haciendo la lectura y tampoco dando esas cosas del currículo, porque todos sabemos que esas son las que luego se pierden como lágrimas en la lluvia. Te estaba escuchando, Tony, y se me vienen muchas cosas a la cabeza, aparte de lo que comentas, y me parece algo realmente importante lo que señalas. Si ya venimos, ¿no? Hay informes, les gusten más uno más o menos uno, eso ya sería otra cuestión. Pero si tenemos un problema que tenemos que abordar, bajo mi modesto punto de vista, yo diría, damas y caballeros, señoras, señores, hay que hacer algo aquí, ¿no? Si aquí tenemos un problema, habrá que, no sé, abordar esta situación, bueno, pues aunando todas las propuestas, todas las, en fin, ideas, ¿no? Que haya al respecto para mejorar esa situación, ¿no? Y también, uno a ello, cuando hablabas de los contenidos, ¿no? De que quizás, bueno, quizás, ¿no? Los currículos hay, ¿no? Que a lo mejor hay una cantidad X más 2 o X2 de contenido. Y también yo en mi experiencia, también como entrenador, recuerdo una máxima que es no siempre más es mejor.
¿Qué quiero decir con esto? Que cada aula es un mundo. Entonces yo me hago ya mi hipótesis, Tony, y la comparto contigo, no y con el resto. Si yo voy a estar en una aula determinada, lo que yo voy a hacer en primer lugar, como todos, no es evaluar, ¿no?, a nuestro alumnado. Y en función de esto es el DAFO, ¿no?, debilidades, fortalezas, XX, y también en consonancia con el currículum, pero también nosotros tendremos que abordar una serie de programaciones o de estrategias, metodologías que ayuden, ¿no?, a mejorar ese alumnado. Entonces, para terminar, claro, si hay un problema, yo diría, oye, pues si a lo mejor tengo que quitar o pasar un poco de lado este contenido para trabajar más esta parte que es más necesaria para esas personas, eso se puede hacer, ¿no, Tony? ¿O no? Te pregunto. Ya te digo que yo, como soy estudiante, también os pregunto a ustedes para yo también un poco saber qué me voy a enfrentar, si todo va bien, ¿vale? Si algún día llego a estar delante de un aula. Sí, bueno, yo creo que la ley deja claro que los contenidos siempre están subordinados al desarrollo de las competencias. No tiene ningún sentido que tú estés en cuarto de la ESO trabajando las oraciones subordinadas y a la vez estés diciendo que estos alumnos no saben leer y escribir, porque entonces no estás cumpliendo la ley. Está, por mucho que digas que el contenido de las oraciones subordinadas está en el currículo de cuarto de la ESO. No, pero te indica que ese contenido debe estar para complementar y para ayudar a conseguir lo otro. Porque es algo que insisto muchísimo. Estamos hablando de escolarización obligatoria. Yo no hablo, cuando hablo en bachiller, etapas que no son obligatorias, llevan otro enfoque y me parece estupendísimo que cuanto más lejos lleguen mejor y que se pongan las pilas para llegar. Pero en la escolarización obligatoria deberíamos garantizar que salen leyendo y entendiendo lo que leen y siendo capaces de escribir más o menos bien y expresando sus puntos de vista. O sea, esas son las competencias clave. Lo otro es para ayudar a conseguirlas. Y si puedes más, más. O sea, por arriba siempre más, pero nunca deberíamos quedarnos por debajo de eso. Entonces, claro que está justificado. Lo que no está justificado es que estemos haciendo morfosintaxis todos los años, primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, haciendo morfosintaxis, análisis de oraciones, y luego le digamos a un alumno que escriba una noticia y no sepa escribir una noticia. O que le digamos a un alumno, como ha dicho tú antes, que escriba un artículo de opinión o que escriba una opinión personal sobre un tema de actualidad y diga, ¿por dónde empiezo? No, no tiene ningún sentido, porque se supone que esa morfosintaxis que le estás dando es justamente para que cuando se ponga a hacer lo otro, lo haga bien. Pero si lo otro no lo sabe hacer, no le va a servir de nada, porque ya te digo, nunca se va a encontrar en su vida exterior a nadie que le pregunte por la morfosintaxis. Es más fácil que alguien le diga, escribe, no sé, tu opinión sobre algo o dame tu opinión sobre algo, no, igual no escribir, pero en lo oral le pida su opinión sobre algo y tenga que construir un discurso a que no le diga, oye, en esta oración, ¿tú qué crees? ¿Que esto es el complemento directo o el indirecto? Creo que es más sensato, ¿no? Entonces, hay que priorizar, por supuesto hay que priorizar, y en educación obligatoria hay que priorizar las competencias. Las competencias están muy definidas y creo que, bueno, yo hablo de las mías que son las de lengua, la comunicativa, aunque luego siempre hay otras que están por ahí, ¿no? Pero pongamos un poquito de sentido común. Y es curioso porque siempre dicen, no, pero bueno, es que hay tiempo de todo. Claro, el tiempo de todo, no siempre hay tiempo de todo. Hay que elegir a qué le dedicas más tiempo. Porque otra vez te digo, ponerte a escribir cuesta, y cuesta tiempo en clase, porque si lo dejas para fuera de clase, no supervisas. Totalmente. Además, yo también un poco por mi experiencia en el deporte, para mí la teoría y, como no, la práctica están muy unidas. Es decir, si yo, y siempre pongo esta analogía, o una analogía muy parecida, que sé que seguramente tendrá sus limitaciones, como toda la analogía que se quiera comparar con otra cosa. Pero claro, es como si yo le explico a mis jugadoras, vamos a entrar a canasta. Sí, para entrar tienes que botar, no mirar al suelo, tienes que marcar pie derecho, izquierda, tienes que estirar el brazo, sacar el balón con la yema de los dedos, ángulo de no sé qué. Vale, y me podría enrollar mucho más, ¿no? Digamos, ese sería el contenido teórico de una entrada a canasta por la derecha. Ahora bien, si luego eso no lo ensayan, no practican, me sabrán quizás explicar de mejor o peor manera cómo se entra a canasta,
pero luego si no le ofrezco esas experiencias de práctica, ¿no? Pues tú entonces imagínate que esa práctica la hacen ellos en su casa sin que tú los veas. pueden coger, claro, malos hábitos, si no tienen... Claro, y al cabo del mes le dicen, no, al cabo del mes vais a hacer una aquí delante de mí para que yo la vea y esa es la que voy a evaluar. es ¿Qué que te vas a tela, ¿eh? encontrar? Te vas a encontrar pues lo que te vas a encontrar, que unos lo harán bien y otros lo harán mal. Y entonces dirás, no, y el que lo hace mal, ¿de quién es la culpa? Si no has estado practicando con ellos. Si no has estado practicando con ellos y corrigiéndolos mientras lo hacían, ¿cómo le vas a echar la culpa a ellos? La culpa es tuya. Eso es evidente. Por mucho que digan, no, yo os he mandado 27 oraciones para hacer en casa y ahora la hacen mal. Bueno, pero ¿y por qué no las hemos hecho aquí? Y cuando me estaba viendo que fallaba, me explicabas, esto no es así, esto no es así. Ah, pues porque aquí no tenemos tiempo de hacerlas. Vaya. Creo que ha quedado clara, ¿no? Bastante la postura. Como siempre suelo decir, ¿no? Habrá luego opiniones de mil colores, pero bajo mi punto de vista también, y coincido con lo que tú nos acabas de comentar, Tony, eh, creo que, y tú lo has definido, es de sentido común, ¿no? Que a veces es el menor de los sentidos en función de con quién no se tope uno. Vamos a seguir avanzando, Tony, si te parece. También un poquito ya hemos hablado de comprensión, de lectura, ¿no? Y en relación a estos temas que hemos estado tratando, ¿no? Quería preguntarte lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos, aunque has dejado ya algunas ideas, ¿no? Algunos tips, pero quería preguntarte directamente, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar el hábito lector en el alumnado? O como, por ejemplo, lo hace Tony en su centro, ¿no? Como profesor. Bueno, va un poquito, depende de la edad y del nivel, claro. Por ejemplo, en primero de la ESO, ya te digo, yo intento siempre leer con ellos en clase, elegir unas lecturas, primero que sean unas lecturas eh, que más o menos les puedan gustar a todos, es difícil, pero si se van a trabajar en clase y se van a trabajar en equipo, pues una que pueda más o menos atraerle a todos. Y luego hacer actividades sobre esa lectura, o bien debates, o bien se hacen, en el caso de alguna novela que hemos leído, pues se hace un mapa de personajes, o se hace, pero eso se hace ahí en clase, ¿vale? Se hace en clase y incluso esa actividad se puede hacer en grupo, en parejas, etcétera, ¿vale? Lo que no solemos hacer es un control de lectura clásico, ¿no? Porque si la finalidad es leer, el control de lectura desvirtúa todo, ¿no? O el resumen, ¿no? Después de leer, hacer el resumen y el análisis de personajes, no sé qué, o sea, eso a mí como lector me deprime, o sea, yo no leería ni la mitad de lo que leo si al acabar un libro tuviera que hacer un resumen, un análisis de los personajes, lo que sea. O tú, por ejemplo, si te gusta el cine, que al acabar el cine tuvieras ser una persona y te dijera, no, me tienes que hacer un resumen de la película, analizar los personajes, vengo al cine a pasármelo bien y a disfrutar con el cine. Pues ese es el mensaje que tenemos que hacer llegar a los alumnos. La lectura es algo placentero, algo que nos puede entretener y que nos puede llevar a más y gradualmente, conforme vamos avanzando en la secundaria obligatoria, ir ascendiendo en el nivel, pasando a lecturas, a introducción de clásicos. Nosotros hemos leído a Bradbury en segundo de la ESO, hemos leído autores que tienen una cierta consistencia ya, pero no hace falta empezar a leer clásicos en primero ni en segundo de la ESO, se puede ir alargando. Ni siquiera en tercero hace falta leer a la Celestina entera, se pueden leer fragmentos. Es decir, lo importante es acompañar en la lectura y luego a través de la lectura llegar a actividades que sean realmente motivadoras porque acaben añadiendo un refuerzo positivo, o sea, que se vincule la lectura con algo positivo, no con algo negativo. Porque, bueno, es un poco lo de los perros de Pavlov, ¿no? Si cada vez que lees el premio es tener que trabajar algo que encima es aburrido y desagradable, pues vas a relacionar la lectura con lo desagradable. Si cuando acabas de leer eso se convierte, pues no sé, en una recomendación en vídeo, los booktubers que hay, por ejemplo, o las actividades, como hacemos los videopoemas, o videoreseñas,
o un proyecto en el que, como muchos de los que hemos hecho, ¿no? Del el Lazarillo corto sobre el Lazarillo, el Quijote en stop motion, o sea, actividades que implican estrategias otra vez de competencias, ¿no? De ponernos de acuerdo, trabajar en equipo, hacer un guión, grabar, y esas cosas sí que las pueden hacer fuera del centro, porque esas cosas, una vez está planteada la actividad y has leído con ellos en el aula, y sembrada esa semilla de decir, ahora a ver si sois capaces de hacer esto, se convierte en un reto. Y Exacto. ya entonces, ya quedan ellos fuera del aula, no, vamos a buscar un sitio para grabar o lo que sea, y el que no puede, le ofreces también el sitio allí, porque muchas veces, pues no, yo no tengo, ahora ya tienen todos móviles, ¿no? Porque yo recuerdo tiempos que les dejábamos nosotros la cámara del centro para que grabaran allí. Entonces, vincular la lectura a proyectos literarios que acaban siendo algo que generan un producto del que ellos se sienten satisfechos, convierte la lectura en algo atractivo, ¿vale? Que luego, ya digo, va ganando en complejidad. Pues en cuarto de la ESO hicimos mi voz desde el exilio, en la que tenían que investigar autores del exilio, construir la biografía, narrarla en primera persona como si fueran ellos, etcétera. O sea, eso va ganando en complejidad conforme va subiendo, ¿no? Yo creo que estrategias hay muchísimas. En este sentido, las redes sociales, yo vengo del mundo de los blogs educativos, ¿no? Que había mucho que compartir, pero hoy en día también en las redes sociales hay gente que comparte muchas actividades. Si quitas todo el ruido que hay detrás de ellas, ¿no? Ese ruido y ese, pues eso ya lo hacía yo hace años. Bueno, pues bien, pues vale, pues ya lo hacías tú, estupendo. O eso no es, eso es, si no sufren, no aprenden. Bueno, ese tipo de discurso, pues lo anulas y encuentras actividades súper interesantes de gente que vincula la lectura a proyectos y actividades que acaban siendo motivadoras y que animan a leer más, porque a fin de cuentas no se trata de decir, ay, es que, ¿por qué se lo tienen que pasar bien? No, es que mi intención con esa actividad es que sigan leyendo y que lean cada vez más, no que yo le plantee una actividad con la que consiga aburrirlos y que dejen de leer ya para siempre. Así es, y además quería aprovechar porque tú tienes un blog, si no recuerdo mal, es Repaso de Lengua, ¿no? En el que también ahí divulgas, ¿no? Y Sí, compartes tus sí. experiencias, tus proyectos, que desde aquí los recomiendo. No lo he dicho al inicio, Cada vez menos, porque tengo pero poco me he tiempo, pero acordado, sí. porque estuve Sí, viendo un sí. poco mientras revisaba, ¿no? Pues tu biografía y tu trabajo, Tony. Lo vi y dije yo, ostras, o sea, que realmente también aprovecho eso. También poco tienes tu blog. Y luego lo que tú te has comentado, hay muchísima gente en la red quitando el ruido, como tú hubieras has descrito, si uno sabe tomar decisiones y meterse por esos cauces, puede encontrar realmente a profesionales de la educación que comparten humildemente, ¿no? El trabajo que desarrollan con su alumnado y que pueden servirnos a nosotros para adaptarlo, readaptarlo a la realidad contextual, ¿no? De cada aula, de cada centro, pero que a fin de cuentas lo que te sirve es para mejorar, para aprender y para enriquecer digamos, pues tu práctica educativa. Así que yo a todas las personas, ¿no? que comparten su labor, no solo hacen ruido, sino que comparten, yo eso sí, vamos, agradecido y me parece algo maravilloso, ¿no? Que creo que son de las cosas más bonitas, ¿no? Que tienen las redes sociales y en este caso Twitter, sin lugar a dudas. Pues Tony, vamos a seguir. Vamos a ver la siguiente pregunta que tengo aquí en relación aunque también has hablado ya un poquito sobre ello, pero te pregunto de manera más concreta y específica, en relación a la selección de los libros de literatura infantil y juvenil, que trabaja ahí en tu centro, quería preguntarte cómo llevas a cabo o qué criterios estableces para diseñar, ¿no? digamos, el corpus, ¿no? literario, ¿no? de libros que trabajas con tu alumnado. Intentamos hablarlo siempre en el departamento, o sea, son decisiones que se toman dentro de lo que se puede en el departamento. Compartimos, ya digo, somos pues, 6, 7 compañeros y por suerte pues leemos bastante literatura juvenil. Yo pues aprovecho los veranos ahora también, me traigo novelas juveniles de las que van saliendo nuevas para ir renovando.
Y luego, pues también de lo que te enteras en redes, ¿no? De, pues esto me ha funcionado, esta lectura está muy bien, este autor da mucho juego en el aula. Lo importante siempre, yo creo que si no tienes mucha idea, es ver lo que están haciendo los compañeros, ¿no? Pues siempre preguntar en otros centros, oye, ¿vosotros qué leéis en primero de la ESO? O eso, o en redes, ¿qué libro funciona bien en primero de la ESO, ¿no? Es importante eso, ¿no? Que sean lecturas. Yo, por ejemplo, siempre intento coger lecturas que me permitan leerlas en clase, o sea, con lo cual no, pues, muchas veces me toca renunciar a libros muy extensos o libros que puedan tener, que igual tienen tirón entre los jóvenes, pero hay que tener en cuenta, claro, igual tienen tirón entre los jóvenes lectores. Y no hay que olvidar que en un aula tienes jóvenes lectores, pero tienes jóvenes que no son lectores. Entonces, esos libros se quedan como recomendados. O sea, a ti te gusta leer, pues mira, tal. Hay que ejercer también un poquito de influencer lector, ¿no? Como profe que estás ahí, yo siempre llevo una lista de libros muy extensa y al que veo que le gusta leer, en las primeras clases, por ejemplo, siempre le pregunto, ¿quién lee? ¿Qué lecturas habéis hecho? Si son de primero de la ESO, por ejemplo, ¿qué libros habéis leído en primaria que os hayan gustado? ¿Alguien lee libros que no sean los que os mandan en el cole o en el instituto? Y ya te vas haciendo un poco un mapa lector de cada alumno. Y cuando ves que hay alumnos que su competencia lectora es más elevada, pues a esos les añades más. Lo que no puedes hacer es, en base a esos, llevar a rastras a los otros, ¿vale? Digamos, hay que tener una actividad a la que puedan llegar todos y luego ir a más con los que puedan más. Entonces, la lectura, pues seleccionamos por niveles. Luego, si cada profe en algún momento decide cambiar alguna, pues porque ha encontrado una actividad que le puede resultar más interesante, pues ya hace lo que quiera. Luego también intentamos, por ejemplo, el tema en mi centro, pues como hay préstamo del AMPA y tal, pues que no se cambien muchos libros, o sea, tener siempre un rodaje de unos ciertos libros para que se puedan prestar a los alumnos, el que no se los puede comprar, etcétera. Libros que funcionan, que sabemos que funcionan, pues los vamos manteniendo en el candelero y a veces pues lo dejamos un año en barbecho y luego lo volvemos a coger. Pero sí que tenemos una buena cantera de lecturas que sabemos que funcionan en la ESO, ¿no? Luego ya conforme vas avanzando, pues vas seleccionando clásicos o clásicos adaptados. En el caso de tercero o cuarto de la ESO, clásicos adaptados como La Celestina, Lazarillo, alguna obra más, digamos, más curricular, más ya de historia de la literatura, o dosieres que nos hacemos nosotros, ¿no? Dosieres pues, de relatos o de poemas o lo que sea que hacemos para no, bueno, hay antologías también que hemos gastado, pero que muchas veces no lo hacemos nosotros mismos las antologías poéticas. Y con eso pues vamos intentando dar respuesta un poquito a todos. Y ya digo, yo siempre tengo una lista añadida con lecturas para más, o sea, lecturas para los que quieren leer más, tanto en la ESO como en el bachiller. En el bachiller pues también siempre hay una lectura que consideras más curricular, pues no sé, este año hemos leído las novelas ejemplares, La Celestina, Emilia Pardo Bazán y tal, pero siempre tienes en la recámara lecturas para el que le gusta leer más y que le puedas decir, oye, pues si a ti te gusta la novela de aventuras, métete en esto, o te gusta la novela de misterio o la novela policíaca, que es de lo que se trata, ¿no? De fomentar la lectura. No de... Y cuando alguien te dice, vaya rollo de libro que nos han mandado este año, no sé, no sé cuánto, y notas que te lo dicen dos o tres o cuatro y son gente de confianza, pues ese libro lo apartas, porque no tiene sentido, ¿no? Que los libros también caducan, es decir, yo novelas juveniles que empecé a trabajar hace 7, 8 años han caducado, porque ya no tienen el estilo, no tienen el... Son novelas juveniles, entonces viven también muy del aquí y ahora, y si no funcionan ya, la apartas y otra nueva. Pero igual que los adultos, no, tú ahora no ves una película de los años 80 o de los años 90 como ves las actuales. Al final, un poco en relación al principio sobre la cualidad de un profesor, ¿no? La flexibilidad, la adaptación, al final va siempre inherente, ¿no? Sí, Va
en esa práctica, ¿no? El saber adaptarte a las circunstancias, a los momentos, ¿no? Pero sin perder de vista, ¿no? Pues al final la función, ¿no? Educadora Mm. bueno, que está presente, ¿no? En todos los centros educativos. Eh, fíjate, Tony, en relación al hábito lector, hablabas del AMPA también. Las familias aquí me imagino que también tienen un peso fundamental. Te pregunto, ¿no? También un poco por la curiosidad. ¿Vosotros desde vuestro centro también tenéis comunicación con las familias para también en este sentido, pues no sé, fomentar o darles pequeñas, no sé, consejos, estrategias, Mm. tips para que también en casa no, su hijo, no, sus hijas también sigan teniendo, ¿no? Desarrollando ese hábito lector? Yo creo que es algo, una estrategia más de los coles que de los institutos. Los institutos, ten en cuenta que nosotros nos cuesta muchísimo conectar con las familias. No sé Claro. si habrás detectado que cuando pasan del colegio al instituto, las familias también se desconectan un poco, ya como son mayores, van a su aire. Nosotros ten en cuenta que somos 800, casi 900 alumnos los que tenemos en el centro y es muy difícil establecer estrategias para que estén las familias, sobre todo, a ver, porque cuando es un centro que está en el barrio y sí que, digamos, sirve de núcleo para la población, pues pueden montar eso, tertulias, tener una biblioteca de centro que pueda aglutinar actividades de ese tipo, ¿no? De tipo escuela de padres, que vayan allí o les propongas incluso que participen en las lecturas, pero cuando son centros tan grandes es muy difícil. Mi centro cierra a las 3 y no está abierto por las tardes, con lo cual nunca se convierte en un centro de barrio que pueda ir la gente allí, ¿no? Sinceramente no hay estrategia. Sí que, bueno, pues yo como profe sí que les animo siempre, por ejemplo, cuando hago la evaluación cualitativa de mis alumnos, pues al que veo que le hace falta leer más, pues siempre le doy alguna recomendación. Digo, mira, pues le convendría, en vez de que lo apuntes a una academia para que le enseñen a analizar oraciones, cómprale libros y que lea, ¿vale? Y los libros que le puede comprar son este y este y este que le acoplará y le gustará. Porque es verdad lo que te decía antes, yo para que se apunte a una academia para aprender morfosintaxis, prefiero que dedique tiempo a leer, si es lo que le hace falta, ¿no? Así que, de alguna manera sí que hay una conexión con las familias, pero muy leve, en secundaria muy leve. Sí, me imagino los factores, también el volumen, 800, 900 alumnos también es complejo. Todas estas preguntas te las hago a raíz también porque del curso pasado tuve una asignatura, ¿no? Que era de acción tutorial, ¿no? Que veíamos también el POA, ¿no? El plan de orientación y acción tutorial. Y bueno, es verdad que hay que separar, ¿no? Yo hablamos de en mi caso, lo que estudio que es primaria, y en el caso de Tony, él Mm, está en secundaria. Pero sí se le hacía mucho hincapié al tema de la acción tutorial y se nos presentaban muchas estrategias, también, entre otras múltiples, relacionadas también con las familias, ¿no? El hecho también de involucrarlas mm, dentro del proyecto, de hacerlas partícipes, ¿no? Dentro de todo lo que se vaya organizando. Y sí he de decirte que yo, por ejemplo, sí lo veo también muy importante porque incluso como entrenador de baloncesto, he procurado mantener siempre una comunicación fluida con las familias, en tanto en cuanto a mi práctica como entrenador de baloncesto, en cuanto a cómo van progresando o problemas, ¿no? Que tengan su hija y su hija derivadas de la práctica del baloncesto. Y en mi experiencia personal, Tony, sí tengo que decirte que eso me ha ayudado mucho, porque mm, genera un vínculo, genera una relación más cercana, siempre, como digo, manteniendo, como, siempre hay cuestiones que, hay barreras, como digo, que no se pueden sobrepasar, pero sí, dentro de ese espacio amplio, el atender a la familia. Me ha mm, ayudado a todas las partes porque también me ha dado información en momentos determinados que yo desconocía y que gracias a esa comunicación he obtenido y que me ha ayudado para atender mejor a su hijo y a su hija. Y por eso te decía que aunque hay personas, veo que a lo mejor no tienen tanto en claro, cuenta este apartado, a mí me parece, Tony, ya te voy a una cuestión muy mía, muy personal mm, también, ¿no? Importante, ojo, dentro de las dificultades tan grandes sí, conlleva, ¿eh? Que esto no es todo pero de colores, ¿eh? mira, yo sé, bueno, nosotros hacemos intercambio con los tutores de los colegios también para mejorar la transición. Y claro, es que aquí tenemos colegios que sí que hacen eso, hacen desayunos con las familias, hacen grupos
grupos interactivos donde va la familia, entra en las aulas y tal. Pero claro, estamos hablando de dimensiones totalmente incomparables, ¿no? Claro, claro. Te hablo pues, de un cole que pues, tiene grupos incluso de 15 alumnos por línea, ¿no? Entonces son un núcleo muy familiar. Ten en cuenta, y esto es lo primero que les explicamos a los compañeros de primaria, que cuando yo hablo de un profe secundaria, yo no, porque estoy de director, pero un profe de lengua castellana en un centro de secundaria puede tener unos 180 alumnos. O sea, 180 alumnos, no puedes hacer reuniones con la familia para establecer estrategias, no. No, sí, lo puede hacer el tutor porque el tutor pues tiene una tutoría de 30, pero es que aparte de esa tutoría de 30 tiene otros 5 grupos más. Quiero decir que las dimensiones se van. Y por eso insistimos tanto, verás que somos muy pesados con el tema de la ratio en secundaria, porque ya no es los grupos, los alumnos que tienes en clase, porque si dijera, bueno, tengo 30 alumnos, pero paso 9 horas, el tema de los ámbitos, que no vamos a tocarlo, paso 9 o 10 horas con ellos, pues entonces sí, son 9 o 10 horas, pues dirías 30 y 30 son 60 alumnos, ¿vale? Los que tienes en global. Pero un profesor de lengua en mi asignatura tiene 3 horas semanales. Es decir, que para cubrir su horario, que son 18 lectivas, tiene que coger 6 grupos. 6 por 3, 18, ¿vale? 180 alumnos. Puede ser que tengan alguno menos, pero se va a mover siempre 150, 180 alumnos. Si tiene suerte que han reducido sus grupos y tal, porque hay desdobles y tal, un poquito menos, pero imagínate, si en vez de ser de lengua es de plástica, que tienen 2 horas, pues 18 son 9 grupos, 9 por 3, 27, 270 alumnos. Como para hacer ahí una evaluación individualizada y cualitativa y todas estas cosas que dice la ley, es imposible, es imposible. Claro, y si me permites, Tony, que también ya, claro, para un poco cerrar y también dar claridad a este tema, cuando yo he hablado de mi experiencia, hay que indicar que yo hablo de ratio de 12-15. Así se puede. Nada. Hablamos ya de 150, 180, 200, pero si es que se me apura, si ya está con 50, 60, diría tela. Entonces, Sí, si lo sí, sí. multiplicas por 2 o por 3, Tony, hombre, yo creo que cualquier persona que tenga un poco de sentido común y coherencia No. dice, señores, por mucha voluntad, por mucha implicación, por mucho, somos humanos, no te da la vida, no te da, ¿no? Para atender Yo a creo que todos hay un los... problema en la organización de secundaria, hay un problema grave con esto, claro, evidentemente. Queremos meter muchas asignaturas, queremos meter muchas especialidades y tal, y es lógico, ¿no? Pero eso afecta a esto que estamos diciendo. Claro, para completar el horario de un docente tiene que tener 6, 7 grupos. Son mucha gente. Yo creo que más de 100 alumnos no puedes hacer una evaluación cualitativa en condiciones como dice la ley, que no es que te lo inventes tú. O sea, una evaluación cualitativa de más de 100 alumnos es inviable, porque al final lo que haces es copia, pega, y haces informes al tuntún. Requiere mucho tiempo y todo esto que te estaba diciendo de estrategias de acompañamiento en clase y tal, si tienes 150 alumnos, 180, no se puede hacer bien. Se puede hacer, sí, pero a costa de echarle más horas de las que te tocan. A mí personalmente, Tony, hay una situación que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y que como ciudadano que soy, preocupado, también interesado, digo, pero ¿cómo llevamos tantos años así? Para mí lo de la ratio, incluso veo algunas posturas de que dicen de tal, de que no. A ver, que sí, que sabemos que depende de muchos factores. Pero a mí, corrígeme si me equivoco, no es lo mismo atender a 5 personas que a 25, por ponerte un ejemplo, pero voy a más, Tony, si me permite. Incluso en nuestro círculo cercano de amigos, yo siempre he dicho, yo tengo mucho, bueno, yo creo que todos en mayor medida tenemos un grupo de conocidos amplio, de amigos. Yo digo, si yo tuviera que atender con calidad a toda mi gente querida, a mí no doy abasto un todo el día. O sea, yo estaría amargado, te lo digo así en plata. O sea, al final tienes que dosificar tu energía y habrá una etapa que atiendas más a uno. Evidentemente, tu familia es lo prioritario, eso es indiscutible. Pero luego ya si quieres ir un poquito abriendo, digamos, ese abanico, no puedes. O sea, Claro, entonces, pues con este ejemplo ya, Tony, digo,
quien diga que la ratio no es necesario bajarla, sería lo que No, no, diría. es que cuando sumas te encuentras esos problemas, porque si dijeras que luego también, pues de esos 150 alumnos, pues tienes 5 o 10 que requieren atención especial, pero no, es que Claro. de esos 150 alumnos o 180 alumnos, pues igual tienes a 50 que requieren una atención especial. A los que tienes que generarles unos materiales específicos o a los que tienes que darle una atención específica, etcétera, etcétera, porque es así. Y claro, lo que tampoco puedes hacer es dedicarte en exclusiva a esos 50 y a los otros 100 dejarlos a su aire. O sea, es que va sumando, ¿no? Sí, es complejo, es complejo. Yo creo que se tendría que abordar. Y otra vez insisto en el tema de que quizás la escolarización obligatoria está mal planteada en cuanto a términos organizativos, ¿no? No está yendo bien con esta disposición tan atomizada de tantas asignaturas en primero, segundo, tercero de la ESO, que todavía están muy verdes porque lo que necesitan es eso, mucho acompañamiento. Y luego, pues claro, es que si lo comparas como cuando era la EGB y todo eso, pues ya, ya te vas a otra historia. No puedes compararlo. Es que hemos extendido la escolarización hasta los 16. Entonces lo que tendríamos que garantizar es que hasta los 16 se atiende a todos y en las mejores condiciones. No podemos decir que el que no se apañe, porque están ahí obligatorios porque hemos decidido que es bueno para ellos. Está claro que queda mucho por mejorar, dentro de que yo estoy convencido, sobre todo por la oportunidad que tengo de hablar con muchos de vosotros y de vosotras, ¿no? De que hay gente implicada, gente que desarrolla su labor, como siempre indico, ¿no? De la mejor manera posible, dentro de su contexto, con las herramientas que tiene, con sus capacidades, habilidades, etcétera, ¿no? Pero incluso yo pienso mucho, Tony, digo, ostras, si hay una cuestión, un problema o algo que es susceptible de mejora, ¿por qué no somos capaces de unirnos, ¿no? Y plantear algo relativamente coherente y que sea alcanzable, no que sea una utopía? Las cosas de golpe creo yo que no se consiga, sino que sea algo progresivo, ¿no? Paulatino, pero en el que todas las partes implicadas de todos los agentes sociales, ¿no? Invirtieran una pequeña parte de su tiempo, ¿no? De su preocupación. Y claro, esto ya lo creo que sea un poco utópico, la verdad. Yo a veces me voy por la rama y digo, Antonio, no, pero si es que esto, claro, pero digo, ¿por qué no hay, no, esa preocupación cuando la educación en un país es de un valor inefable, incalculable? Eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que atenderlo. Y yo digo, ¡guau! Y más como estamos, digo, tan poca gente lo ve, Yo no, no ya he sé. perdido, he perdido toda esperanza, Andrés. He perdido toda esperanza porque, bueno, quizá el estar en las redes sociales y ver que eso, que si ni siquiera coincides con tus propios compañeros y que cada uno tenemos una visión a veces tan diametralmente opuesta, ¿cómo pretendemos que los políticos que no Ya, están en las aulas se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, si nosotros no somos capaces de llegar a un acuerdo y estamos discutiendo que si ABP, que si clase magistral, que si pedagogía, sí, pedagogía no, pero discusiones totalmente bizantinas y que no conducen a nada, y luego les decimos a los políticos, señores, pónganse de acuerdo para una ley de educación de consenso. No lo vamos a conseguir. La ley de educación, tú ya ves, bueno, si la sigues un poquito, aunque no hayas entrado todavía en harina, la ley de educación bailan entre religión sí, religión no. Reválidas sí, reválidas no. O sea, como si eso fuera el eje de todas las necesidades de un sistema educativo serio, ¿no? Entonces, yo en ese sentido he perdido la esperanza, confío en las personas, creo que la mayoría de personas que están en la educación hacen lo mejor que pueden por sus alumnos y se esfuerzan por hacerlo cada día mejor. Cada uno lo hace de una manera y lo hace pensando que lo que hace es lo mejor, que a veces es muy triste, porque claro, va a depender de tu ideología, va a depender de tu formación, va a depender del contexto en el que estés. Eh, y es triste de cara a las familias, ¿no? Porque al final parece que a la familia lo que le transmitimos es a ver si tienes suerte y te toca un profesor que entienda
tus necesidades y las satisfaga, ¿no? Y dices, no, es que eso no debería ser una cuestión de suerte. La ley dice que lo tiene que hacer, ya, pero Ya. igual no se entiende para todos igual la ley, ¿no? Es complicado, es complicado. Sí, sí, sé que es difícil. Yo intento no perder la esperanza todavía, Tony. También quizá porque hablo todavía y veo los toros desde la barrera, ¿vale? Porque yo ahora lo que estoy es escuchando todo desde el escenario, escucho a vosotros, estoy ahora mismo en la facultad, disfruto de esa experiencia, todo un marco teórico. He tenido, es verdad, una experiencia en mis prácticas este cuatrimestre pasado, aquí en un cole público, aquí de mi pueblo, que ha sido una experiencia preciosa, pero es verdad que son 2 meses y pico o 3 meses. En 3 meses yo no puedo, bueno, en 3 meses, ni a veces ni en años, no puedo sacar, digamos, una valoración rigurosa o rígida de lo que ocurre en todo el panorama nacional. Procuro ser bastante sensato y cauteloso en ese sentido. Pero sí sé que quiero ser optimista, ¿no? Y que es verdad que dentro de que cada uno de su parcela intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena y que tanto, no es tanto buscar el todo, que también es importante, pero no sé, por ejemplo, como tú, o yo si estoy en un futuro en un centro, ¿no? Con tu claustro, tú como director, ¿no? Que llevas un grupo de personas, ¿no? Y te encargas de que, me imagino, la gestión del grupo, el ambiente dentro de trabajo, todo lo que ello conlleva, sea lo mejor no posible, ¿no? Por lo menos eso, en el centro de que cada uno esté, oye, pues que se trabaje de la mejor manera posible y que el alumnado que esté ahí presente, pues que intentar Sí. formarlo. No, digo yo, no, es lo que creo, de Eso la mejor sí, sí, eso es a lo que aspiras. Yo eso ya al final es a lo que aspiro, que muchas veces pues también lo dices y parece como que sienta mal, claro, ¿no? Es que claro, cada uno se preocupe de lo suyo, ¿no? Ese es el mensaje, cada uno se preocupe de lo suyo. No, no, perdona, a mí me gustaría preocuparme también de lo de los demás, pero resulta que mi responsabilidad llega hasta donde llega y Exacto. oye, luego también deberíamos ser responsables de las políticas que votamos, ¿no? Porque, bueno, hablamos también muy a la ligera de que estos hacen o dejan de hacer o lo que sea, pero bueno, esos políticos los estamos poniendo nosotros ahí. Eh, Tendríamos que ser más rigurosos a la hora de votar y pedir en los programas electorales que la educación esté ahí presente. Porque yo recuerdo en el último debate que hubo de elecciones generales que de educación no se habló, no se habló directamente. Fue un tema sobre el que pasaron de largo y no se dijo nada. Es cierto. Y es triste, ¿no? Que en los programas electorales siempre aparece el rollo, no, reducir la ratio y tal, y nunca se ha hecho. Entonces, bueno, pues sí, se supone que deberíamos prestar atención también a quién votamos y a quién no, ¿no? Pero bueno, como hemos asumido también que da igual quién gobierne, parece que hace lo que le da la gana y todo vale, Ya. luego por eso a mí me podrán pedir la responsabilidad de eso, de mi aula y de mi centro. Pero arreglar el mundo ya no estamos para arreglar el mundo. Pero fíjate, ya no solamente eso, sino es que ya el simple hecho, Tony, de atender a tu entorno, eso ya requiere de un tiempo, de un desgaste, de una dedicación que te deja poco espacio para abrir un poco las vistas, que no digo que no se pueda hacer. Yo creo que a cada uno lo intenta, pero ostras, si tú quieres atender bien tu espacio, o tú como director, como responsable de un montón de personas, de alumnado, etcétera, ostras, eso requiere de una atención y de una inversión de tiempo, a mi punto de vista, importante y significativa. Que ya con eso, y si lo trabajas de la mejor manera posible, o sea, si cada uno dentro de su parcela trabaja de la mejor manera posible e intenta, yo hago así, ole, si es que creo que es lo que comentaba antes. Bajo mi punto de vista, un poco esa puede ser una de, entre comillas, ¿no? De las claves. Puedo estar equivocado, ¿eh? Ya digo que esto todo a base son hipótesis, pero que cada uno en su parcela trabaje. Y si trabajan bien, eso al final Sí, se contagia, se va sí, extendiendo, sí, ¿no? sí. ¿No? Pero fíjate que también, y eso lo habrás visto en Twitter, la culpa nunca es nuestra. O sea, la culpa siempre es de otro. Ya, bueno, Y eso es la eso es muy atribución triste. Sí, causal, eso es sí, muy triste porque hay que hacer autocrítica. Y autocrítica es mirarse también. Y yo hago mucha autocrítica, incluso de cosas que yo hago mal. Es que yo hago un montón de cosas al cabo del día y muchas sé que las hago mal. O que no las hago todo lo bien que tendría que hacerlas. Y eso es sano hacer autocrítica, porque sabes que hay cosas en las que puedes mejorar. Pero es que yo creo que hay compañeros que es cero autocrítica, o sea, todo es culpa de los demás, todo es culpa de los demás. ¿No? Oye, nosotros formamos parte de un sistema educativo que evidentemente por encima de nosotros está la inspección educativa, están las consellerías, está el ministerio y está todo lo que tú quieras. Pero tú tienes también tu parcela
de responsabilidad y tu parcela de responsabilidad es directa con el alumno, con lo cual, si el alumno no aprende, parte de esa culpa es tuya y parte de otros que están por encima de ti, pero parte es tuya, asume también tu parte y mira a ver si puedes mejorar en ese fallo. Que evidentemente algunas cosas no las podrás mejorar porque no dependen de ti, pero otras quizás sí que las puedas mejorar. Así que autocrítica y responsabilidad, como tú dices, o sea, si es que al final hagamos bien nuestro trabajo, la parte que nos toca. No estemos echando siempre balones fuera, que es que las familias no ayudan, que es que los alumnos no tienen interés, que es que los políticos no les interesan. Joder, y nosotros nada, no tenemos nada que ver. Pues oye, creo que sí, algo, ¿no? Un poco. A mí esa mirada autocrítica es que me parece fundamental en cualquier ámbito de nuestra vida. Si queremos mejorar y queremos ser un poquito mejor, como te decía antes, si no tenemos no tenemos esa autocrítica personal y estamos, como tú bien indicas, echando balones fuera, señalando a Menganito, a Fulanito, al otro, que no digo que no tengan su impacto. Nadie Sí, sí, discute sí, que sí, eso no sea claro, así. todos. Y estoy muy de acuerdo contigo, Tony, y fíjate que cuando hablas de la palabra, ¿no? Culpa, yo hace unos años también como coordinador, que he sido de baloncesto, en fin, también he tenido otros cargos de responsabilidad en el que he estado pues, a cargo de personas, cambié la palabra culpa porque parecía como más personal, como más agresiva, por llamarlo de alguna manera, a responsabilidad. Es decir, ustedes, nosotros, todo el mundo tenemos una parte de responsabilidad. Asumámosla e intentamos mejorarla y trabajar de la mejor manera posible. Antes que de inicio, estar disparando allí, disparando al otro. No, Ujú. que sí, que si queremos desahogarnos un espacio distendido, nos escuchamos, nos desahogamos, que es bueno, que es necesario. Pero sin olvidar esa parte personal, propia, de decir, oye, ¿qué he hecho Ujú. yo? ¿No? ¿Qué he hecho yo o qué puedo mejorar? Y a mí eso, ya te digo, por mi forma de ser y de pensar, me parece, bueno, una cosa fundamental, desde luego. Pues mira, Tony, vamos, ¿tienes algo más que añadir? No, no. Asumo mi responsabilidad. Bueno. Pues ya casi vamos a ir terminando y vamos a ir cerrando, aparte de con las preguntas de cierre que siempre suelo formular, pero no quería irme antes sin hacerte la pregunta, que sé que estos debates a veces son... Y luego dije, no sé si hacerla porque al final va fomentado, va... No, pero bueno, en fin, dije yo, venga, por lo menos eh, el saber, ¿no? Por tu parte personal, qué opinión tienes al respecto, ¿no? Y es el debate acalorado, soporífero, incluso en determinados perfiles irrespetuoso, porque no es que lo diga yo, es que las pruebas están ahí, ¿no? Yo no quiero hacer juicio de valor, ni siquiera voy a nombrar a nadie, simplemente describo una situación. Y es esa lucha de pedagogía, malo, bueno, críticas exacerbadas, y digo yo, ¿qué es lo que pasa aquí, no? ¿Por qué hay esa hostilidad hacia la pedagogía o pedagogismo, ¿no? Algunos como determina que quieren ya un poco buscar la Ya. diferenciación entre ambos conceptos. Y es lo que te decía fuera de cámara, Tony. ¿Por qué la gente tiene esa actitud, ese comportamiento tan irritable, ¿no? O tan incidente sobre una cuestión que digo, tan mal, o sea, tan mal está la pedagogía, Tony, pregunta, ya te digo, yo un poco de... ¿Qué ocurre aquí, Bueno, no? yo creo que va relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Ya. Todos sabemos que la escuela va mal en ciertos aspectos, que, bueno, que lleva su lastre, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, cuando decimos que la escuela va mal, tendríamos que definir qué es ir mal. O sea, ir mal es que hay muchas cosas por corregir, por supuesto, pero ir mal no significa que vaya peor que la que teníamos, porque teníamos, creo recordar, una escuela que dejaba fuera al 60% de alumnos, una cosa así, o sea, con estudios superiores hace 30 años, pues había la mitad de alumnos que ahora, con lo cual hemos ganado muchísimo en universalización del aprendizaje, de la enseñanza, hemos ganado en atención a la diversidad, ya no se arrincona a los que tienen, o no se debería, y creo que la evolución es buena, pero
seguimos arrastrando muchas carencias. Esas carencias pues, son sobre todo de recursos, lo que estábamos hablando, la ratio, seguimos con una ratio que es intolerable, seguimos con falta de especialistas para muchos de esos problemas de atención a la diversidad o de esos retos de atención a la diversidad. Nos hace falta equipamiento. Mi centro, por ejemplo, está hecho para 600 alumnos y este año seremos 900. O sea, hay muchas cosas que están mal. Entonces, como hay muchas cosas que están mal y que requieren corrección, hay que buscar responsables o a quién echarle la culpa. O a quién echarle la culpa. Entonces, claro, ¿quién habla de educación? Los profesores, los políticos y los de las ciencias de la educación, que es su materia. Es que son especialistas en eso, son especialistas en pedagogía y en didáctica y en todo lo que quiera, ¿vale? Yo no soy especialista de nada de eso. En el cuerpo de profesores no somos especialistas en nada de eso, lamentablemente. Muchas veces se dice, no, es que el profesor aprende enseñando. No, no me jodas. Aprende enseñando, no. Gana experiencia enseñando. Pero a mí, en mi carrera, me enseñaron filología. O sea, yo puedo analizar textos de la Edad Media o del Siglo de Oro o estudiar autores o analizar oraciones. Pero a mí en ningún momento, en ni una sola de las asignaturas de mi carrera, me explicaron cómo enseñar. Nada. Es decir, yo aterricé en un aula con el CAP, que vamos a dejarlo porque es una burla, ahora por suerte hay un máster también muy mejorable, pero bueno, ya hay un máster que tiene una carga didáctica mayor, una carga de contenido mayor en cuanto a pedagogía. Pero, ¿qué me estás contando? O sea, que yo sea buen profesor depende que vaya a las aulas y me fije en los que están haciéndolo bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que ver qué profesores están haciéndolo bien para imitarlos? ¿Y qué es un profesor que lo está haciendo bien? ¿Uno que explica mucho o uno que explica poco? ¿Uno con el que los alumnos aprenden mucho o uno con el que los alumnos aprueban mucho? O sea, ¿qué me estás contando? No, no se aprende enseñando. Se aprende enseñando, evaluando y todo el trasfondo de didáctica y de pedagogía que hay detrás del acto de enseñar. Que conforme vas leyendo sobre pedagogía y vas leyendo sobre didáctica de tu especialidad, vas descubriendo muchas cosas en las que tú eres un ignorante total. Entonces, es una discusión tan absurda que ruboriza, ¿no? Porque, otra vez, no sé si lo he dicho aquí o te lo he dicho antes fuera de cámara, a nosotros no nos pagan por saber mucho, nos pagan por enseñar. Y nos pagan por enseñar. Y los expertos en enseñar, o al menos en lo que es el corpus teórico y lo que es el marco de cómo aprende un alumno, o cómo aprende en función de su edad, o cómo aprende un alumno, con un trastorno de déficit de atención, o cómo aprende un alumno TEA, ¿no? Autista, o cómo aprende un alumno con dislexia, o qué necesidades tiene un alumno con dislexia a la hora de enfrentarse a una clase de lengua y literatura. Eso no te lo han enseñado en tu carrera. Y no lo puedes aprender mirando a otro, porque ¿a quién miras? ¿A uno que lo sabe hacer? ¿Tú qué sabes si lo sabe hacer? Para eso necesitas esa pedagogía, necesitas esa formación, porque si no, no vas a enseñar bien en la vida, o no enseñarás así. Si consideras que enseñar es ir ahí y soltar lo que tú sabes y que los demás te escuchen, pues sí, eso lo puedes hacer, cada vez lo harás mejor, sí. ¿Eso quiere decir que están aprendiendo contigo? Pues no, evidentemente. Entonces es una discusión tan absurda y tan desenfocada y tan extrema, porque al final cuando dices, hombre, es que eso, es que hay que aprender, hay que saber enseñar, no solo hay que saber de lo tuyo, sino saber enseñar. Claro, y si no sabes nada, ¿qué vas a enseñar? O sea, ¿nos tenemos que ir al extremo? O sea, ¿qué profesor no sabe nada? O sea, ¿qué profesor no sabe nada? ¿Qué carreras te dejan salir ahí sin saber nada? Algo sabrás. Y me estás diciendo que un profesor que sepa mucho pero no sepa enseñar es capaz de enseñar. No, perdona. Hay gente que es erudita y lo que hablábamos antes, pero es incapaz de comunicar o es incapaz de ponerse en la piel del que está teniendo problemas para aprender y establecer una estrategia para que aprenda.
Entonces, ¿qué? ¿De qué sirve que sepa mucho si no sabe enseñar? Así que en ese equilibrio es donde está la clave de ser un buen profesor, en ese equilibrio. Pero ya ves que ese equilibrio no existe en Twitter, o sea, o te vas a un extremo o te vas a otro. Y claro, y no se puede hablar de malos profesores, porque los profesores, digamos que somos seres de luz, que lo hacemos todo bien y además, conforme van pasando los años, cada vez lo hacemos muchísimo mejor, ¿no? Pero los pedagogos, esos son todos unos miserables y no tienen, no hay que escucharlos para nada. Hombre, por favor, son profesionales de lo suyo, igual que yo quiero que me respeten como profesor, pues me gusta respetar a otros que saben muchísimo más que yo de lo suyo. Porque yo de pedagogía y de didáctica sé muy poquito e intento saber cada día un poquito más. Y yo creo que cualquiera que haya pasado por un aula, como alumno también, sabe que es una falacia eso de que un profesor cada vez lo hace mejor. Creo que todos hemos tenido profesores y maestros con muchos años de carrera, que unos han sido muy buenos y otros han sido nefastos. Y si eso fuera una regla, los que llevan 20 años dando clases serían los mejores profesores. Y eso no es así. Totalmente de acuerdo. Y además el hecho, fíjate que nos pagan por enseñar. Si es que ya enseñar ya lleva dentro en un saco de un montón de cosas, ¿no? De contenido, de metodología, de evaluación, etcétera, 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 ¿no? O sea, que no es una cuestión de, como tú hubieras indicado, ¿no? Que por eso vais que no sabe nada. Hombre, algo sabrá, ¿no? Ya luego podemos ver si saben más o menos, en qué más está especializado, etcétera, ¿no? Pero a dar la clave, y creo que es bastante obvio, ¿no? Y creo que todos en mayor o menor medida podemos coincidir, ¿no? Es enseñar al final, ¿no? Y luego un poco para cerrar esta cuestión, que ya la hablábamos antes, claro, yo cuando, y tengo que comentarlo, lo digo desde la honestidad, ¿no? Cuando veo este tipo de debates, yo a veces pienso, ¿saben ustedes que son públicos? ¿Saben ustedes que hay personas, que hay familias, que hay estudiantes, que hay personas que a lo mejor somos sensibles? Y cuando me refiero sensible, no es sensible de, ay, pobrecito, ay, qué locura, no, es decir, sensibilidad seria de, señores, ¿está usted insultando a un compañero suyo utilizando una palabra peyorativa, y digo, ostras, digo, ¿esto es verdad? ¿De dónde me he escapado yo? Y aquí tengo que ser honesto, Tony. Y yo digo, es cierto que tampoco quiero sacar las cosas de contexto porque a lo mejor, y además soy de los que pienso, Tony, que lo malo hace mucho ruido. Y a lo mejor es muy pequeñito, pero genera demasiado ruido. Y tampoco le quiero, no quiero alimentar eso, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo con ese mensaje y digo por mí mismo, digo, madre mía, así estamos. Y luego, por otro lado, digo, venga, va, no quiero, o sea, no voy a participar y si lo hago desde otro plano para construir, para acercar posturas. Y eso también me ha servido a mí un poco para indagarme más en el tema de la pedagogía, ¿no? Oye, voy a estudiar un artículo de qué consiste esto, de qué va, cuál es su historia, cuál es su génesis, porque si queremos intentar opinar con un mínimo de rigor, considero que previamente hay que quedar un poquito de codo y informarse, buscar buenas fuentes de información, hacer una lectura pausada, profunda, y luego ya cada uno que saque sus propias reflexiones, ¿no? Pero para terminar, Tony, como te decía, a veces me da un poquillo de pena. Yo, esto es una cuestión muy personal, ¿no? Cuando veo esos debates ahí, y sobre todo de insultos, ¿no? O falta de respeto, digo, no, hombre, así no. Otra cosa es que te gusta más, que estés más o menos de acuerdo, pero ya cuando sobrepasamos ese límite, automáticamente yo casi ya desconecto, digo, hasta luego, o sea, no. Sí, bueno, ya te digo, yo creo que es un debate totalmente artificial, es una manera de escurrir el bulto, bajo mi punto de vista, una manera de decir, no, lo que ocurre en el aula, si alguien no aprende en el aula no es responsabilidad mía, es un problema externo, de la familia, de los alumnos, de la sociedad, de la OCDE, de quien sea, pero no es mío. Y, por supuesto, el que menos me lo puede solucionar es un pedagogo, ¿no? Un pedagogo, ¿qué es un pedagogo? Si su propio nombre es ridículo, ¿no? O sea, todo lleva a un extremo, pero además de la propia caricatura, ¿no? De ese extremo, ¿no? Porque cuando caricaturizas a alguien, pues ya
pierde valor, ¿no? Y por si fuera poco, pues mira si me importa poco la pedagogía, que voy a escribir un libro de pedagogía, ¿no? Para burlarme de los pedagogos, ¿no? Y entonces, pues cada antipedagogo tiene su propio libro de pedagogía, con lo cual es como una especie de bucle en el que la pedagogía no vale, pero si yo hablo de pedagogía sí que vale, porque en realidad yo soy el que lleva la razón al decir que los pedagogos están equivocados. Es todo tan absurdo visto desde fuera que, bueno, en fin, es cosas Sí. de Twitter. Yo considero que son cosas de Twitter y ya está. Yo quiero opinar que también, porque tampoco yo es que me mueva mucho, todavía soy estudiante, ¿no? Y yo lo que, lo que veo, lo que leo son de ustedes, ¿no? De lo que veo por las redes sociales. Pero luego realmente a lo mejor con mi círculo cercano, además yo por mi edad, como te he comentado, pues tengo muchos amigos y amigas y compañeros que son maestros o profesores, ¿no? Que están ejerciendo actualmente y tengo la oportunidad de hablar con ellos, soy curioso, pues lo típico por WhatsApp, un audio, oye, ¿cómo te va? Me cuentan cosas muchas veces alejadas de lo que se dice en Twitter, que yo digo, problemas gordos de verdad, serios, no tanto debate, que si competencia, que si ámbitos, que si contenido, digo, hay otras preocupaciones más importantes que tener Sí, en un aula, ¿no? O al menos lo que a sí, mí me sí. transmitan ellos, ¿no? Sí, sí, total, total. O sea, ya te digo yo que cuando estás dirigiendo un centro o en trabajo de aula, estos debates de Twitter suenan ridículos. O sea, es algo, yo realmente lo veo para pasar el rato, que echas ahí un rato, si lo tomas con humor y te dejan tomarlo con humor, pues te lo pasas bien y tienes, ya digo, tu grupo de amigos, tu grupo de gente con la que más o menos coincides en los enfoques y luego pues ya está, pero no tiene nada que ver, o yo por lo menos cuando hablan, por ejemplo, de que la pedagogía se está cargando la educación y tú luego vas a un aula y ves cómo funciona un aula y cómo funciona un centro donde la pedagogía realmente brilla por su ausencia o su incidencia en las aulas es cero, pues no sé, me parece ridículo o que le echen la culpa a las competencias, cuando, no sé, las competencias si llevan ya no sé cuántos años en marcha y tú todavía vas a un claustro y preguntas quién evalúa por competencias y puede que levante la mano dos. ¿Qué me estás diciendo que las competencias están estropeando el sistema? O el ABP o los proyectos que se están cargando el sistema. Yo no sé, igual en otros sitios, igual soy yo el que está desenfocado, pero bueno, voy recorriendo muchos sitios de España en las formaciones y yo no he visto ningún sitio donde ni la pedagogía, ni las competencias, ni los proyectos se hayan adueñado de la educación hasta ese punto de echarla a perder. Igual en algún sitio sí y yo no lo he visto. Desde luego que estos debates, como te decía, yo los veo, bueno, y más allá de que la gente se desahogue, quiera sacar sus diferentes postulados, incluso, ¿no? Hasta el caso de escribir libros, ¿no? Incluso, ¿no? Como bien ha indicado. Bueno, en fin, es la libertad, es el espacio de Twitter y lo que está claro que a mí lo que nunca me ha gustado, y ya para cerrar este tema, Tony, y te comento algo muy personal, nunca me ha gustado y te digo que con los años me he dado cuenta, porque como yo he trabajado en muchos diferentes sectores, siempre he escuchado críticas de, no, te pone ejemplos muy tontos, no, es que la policía es mala, es que los abogados es mala, es que los políticos son malos, es que los maestros son malos, es que los pedagogos son malos, es que... Y digo, vamos a ver, señores, o los entrenadores de baloncesto son malos, no da igual, me refiero a de la generalidad. Y digo, macho, no, hombre, que haya, a ver, profesionales en todos los ámbitos laborales, hay buenos, menos buenos y no tan buenos, y malos, ¿por qué no decirlo? Sí, Lo hay sí, sí, en sí. todos lados. Si hay algo que bajo tu punto de vista has observado y se está haciendo mal o hay una mala praxis de un profesional determinado, vamos a atender a esa parte. Primero de constructivos, pero vamos a atender esa parte. Oye, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué Pues sí. ocurre esto? Y a partir de ahí sí, entablamos debate, conversación, buscamos estrategias, pero esto de señalar a, qué sé, pedagogía como un No. todo, que parece que algo que, como tú comentabas, que es el diablo, el no sé qué, el apocalipsis, no, no sé, me parece, ya te digo, me parece poco acertado y si me apuras también poco riguroso. Creo que tenemos que ser o intentar ser un poquito más rigurosos y serios, ¿no? A la hora de abordar determinados temas y no ir señalando por doquier, ¿no? Porque hayamos visto que la hay
una determinada praxis mal. Claro, pero mala praxis es eso. Y entonces, si hay un pedagogo que tiene una mala praxis o escribe un artículo que nos parece desacertado, ¿por qué nos ponemos así también cuando una madre o un padre en Twitter nos critica a los docentes porque su hijo ha sufrido una mala praxis de un docente y nos ponemos hechos unos fieras? Pues si la ha sufrido, ese docente existe, ese mal Exacto, docente existe y no correcto. todos somos como él, no todos somos como él. Entonces, esa actitud corporativista ante lo que viene de fuera, pero a la vez destructora contra cualquier crítica y atacar a personas que probablemente pueden aportar cosas interesantes a la educación, pues no me parece tampoco muy acertada. Bueno, cada uno No, que lidie con lo suyo. Ya te he comentado al principio que hay gente que piensa que lo mejor del oficio nuestro es entrar en tu clase, hacer lo que te dé la gana y que nadie te moleste, ¿no? Como si eso fuera un plus, ¿no? Cuando realmente debería ser un oficio que trabajase mucho en equipo, que trabajase de manera coordinada y que diese muchísimas más explicaciones de las que damos, ¿no? Que estuviésemos con tabiques y muros de cristal respecto a la sociedad, para que vieran la cantidad de cosas interesantes y buenas que ocurren en las aulas. Eso sería lo ideal. No blindarnos y ofrecer esta imagen tan penosa de que no, cuando hay, como, mira, como el clero, ¿no? Cuando hay una oveja negra lo escondemos y lo protegemos para que no el colectivo no sufra, ¿no? Cuando hay alguien que hace mal las cosas, me da igual si es pedagogo o profesor, está haciendo mal las cosas y hay que decirse, ya está. así es, Tony. Pues cerramos ya esta parte y ya sí tengo que decirte que estamos ya llegando al tramo final de la charla y bueno, estoy súper a gusto hablando contigo y conforme avanza la charla, digo, madre mía, digo, porque tenía más preguntas, digo, pero ya porque nos vamos a tirar aquí al final, las 2 o 3 horas se nos van a ir. Entonces me gusta, la verdad que es un placer escuchar a gente como tú, Tony, como, bueno, al final compartir vuestra experiencia, tenéis un prisma, ¿no?, de determinados aspectos de la sociedad que yo personalmente considero interesantes, que me ayudan, me sirven para mejorar, también para reflexionar y ya te digo, creo que es importante escuchar las partes y sobre todo siempre si hay esa mirada apreciativa, ¿no?, y ese respeto y esa escucha activa, que a veces vamos mucho con, también como diríamos en algo del baloncesto, ¿no?, con el machete entre los dientes de, calma, pues, somos todos humanos, somos personas, yo me equivoco, ya no puedo decir algo que tengo un pensamiento determinado, venga, dame otra idea, que a lo mejor, oye, la ajusto y me doy cuenta de un seco, me doy cuenta de un error, o me está ayudando a visibilizar algo que yo a lo mejor no consideraba por X motivos, ¿no? Hace falta más, e insisto, termino ya, como tú ya dices, mucho trabajo en equipo y ese hermetismo ya, intentar un poco ya, intentar de manera progresiva y resquebrajándolo. Tony, 2 últimas preguntas y cerramos ya esta charla. La primera de ellas, ¿qué libros educativos nos recomendaría a todas aquellas personas que nos estén viendo? Bueno, yo tengo ahí en Twitter mi perfil, tiene una cita de un libro que es Mal de Escuela, de Daniel Pennac. Te la leo porque la tengo aquí delante. Basta Sí, un profesor, uno solo, para salvarnos de nosotros mismos y hacernos olvidar a todos los demás. Daniel Pennac en Mal de Escuela habla de su experiencia, ¿no? Y de cómo él hubiera sido también un alumno perdido, un alumno que se hubiera echado a perder, si no hubiera sido por esos profesores que confiaron en él y que mm, le ayudaron en un momento en el que podía estar atascado, ¿no? Yo creo que ese papel social que tenemos como docentes aparece muy bien reflejado en Mal de Escuela. Es un libro muy ameno, se lee fácilmente y levanta la sonrisa más de una vez. Y también nos debe hacer reflexionar de ese, ¿no? Del papel de la escuela pública, porque a fin de cuentas la escuela pública es la que no selecciona, la que no segrega, la que no debería dejar a nadie atrás. Ese papel que tenemos en la escuela de no velar tanto por el nivel y velar más por la atención, ¿no? O sea, me da la impresión de que a veces nos preocupamos más de los niveles que de la atención que requiere cada alumno, ¿no? Yo me conformaría con que estuvieran atendidos todos,
en la justa medida para sacar lo mejor de ellos mismos, ¿no? Porque yo te puedo asegurar que hay chavales que no han visto la morfosintaxis en toda la ESO y han llegado a bachiller y se han puesto las pilas y han llegado al mismo nivel que los otros. Pero durante la ESO tenían otras necesidades más gordas, unas necesidades que a veces eran que los habían dado por perdidos y los habían dejado arrinconados y les habían dicho que no valían para nada. ¿Vale? Y entonces el animarlos a decir que como que no vales para nada, tú puedes salir adelante igual que cualquier otro. Ese papel es del profesor también. Y no es un papel que sea ni de cura obrero ni de nada de eso. Es un papel que entra dentro de nuestras funciones como docentes. Leámonos la ley habla de eso, ¿no? De atender a la diversidad y compensar las desigualdades, porque la compensación educativa es muy importante. Entonces, bueno, el libro ese de Mal de Escuela, ya digo, lo recomiendo porque lo explica muy bien. Pues lo dejamos aquí anotado, muy buena recomendación que nos da Tony. Y ya la última pregunta, que también formula a todos los invitados, y es la siguiente, Tony. ¿Qué consejos nos daría a aquellas personas que, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Que estamos estudiando para dedicarnos a la enseñanza, ¿no? Nos daría, por primera vez que nos enfrentásemos a un aula, ¿qué consejos, ¿no? ¿Cómo deberíamos estar? ¿Cómo prepararnos? Y cómo, digamos, vivir ese primer día, ¿no? Primer día o primer año, ¿no? Digamos, en un colegio determinado. El consejo es escuchar a los alumnos, escuchar muchísimo, muchísimo a los alumnos. Todos tienen cosas que contar y todos tienen algo con lo que podemos aprender. Y esas cosas que nos tienen que contar muchas veces nos ayudan a que aprendan ellos mejor, porque te cuentan cosas que te ayudan a entender por qué actúan de determinada manera o por qué no participan en una actividad o por qué es muy importante dejar tiempo. Ya hemos hablado del tiempo de lectura, pero es muy importante dejar tiempo para escucharnos unos a otros, y aprender a reconocer cuáles son las carencias de cada uno, ¿no? En el sentido de aprovecharlas para el aprendizaje. Ya digo, no se trata aquí de hacer psicología de salón ni nada de eso. Se trata de saber lo que te decía antes, ¿no? Las lecturas. Si resulta que tienes ahí a un chaval que igual le encanta las novelas de terror, pero tú has puesto una novela romántica para leer en clase, si no hablas con él, nunca vas a saber que su pasión son las novelas de terror. No le vas a poder dar ese plus, o no vas a poder hablar con él de la novela de terror que igual también te gustan a ti, ¿no? Entonces, generar siempre espacios para la escucha. Y luego, creo que no dar por perdido a nadie. Lo que te decía antes, los chavales pasan por fases muy complicadas, hay cosas detrás que no sabemos como profesores. Yo muchísimas cosas las he aprendido como director, porque desde la visión del director se ven cosas que no ves jamás desde el aula y las ves cuando estás en la dirección y te espantas y dices, Dios mío, yo ¿cómo he sido tan ciego muchas veces de quejarme de esto? Si no sé lo que hay detrás, ¿no? O sea, los pequeños dramas a veces de un profesor o esos grandes dramas que piensa el profesor que son pequeños dramas comparados con lo que son la punta del iceberg de cosas que no sabemos que existen. Entonces hay que darle siempre la oportunidad, hay que darles un margen de esa flexibilidad que hablábamos antes. No pasa nada, o sea, el tema, por ejemplo, la repetición, ¿no? Empeñarse en que repita un alumno, déjalo, que fluya, que vaya, ya igual el año que viene se pone las pilas, si no, si ya se queda muy atrasado, pues bueno, y la repetición es la única medida, pues que repita. Pero igual este año está totalmente empanado, pues porque en su vida ha pasado cosas que no te puedes imaginar y que está totalmente desubicado. Y haciéndolo repetir, lo que vas a hacer es hundirlo más en la miseria. Entonces, muchísima escucha con ellos y muchísima empatía y también eso, el relativizar, ¿no? Nuestros problemas a veces no son los suyos. Son menores, son pequeños, no los podemos juzgar con nuestros criterios. Es que no les interesa nada, no, son mentiras. No me he encontrado ningún alumno que no le interese nada, ninguno.
A todos les interesa algo. Lo que igual no le interesa lo mismo que a ti. Igual que a los profesores, en la sala de profesores no a todos les interesa lo mismo. Unos están viendo viajes, otros están viendo el fútbol y otros están viendo no sé qué. Hombre, yo creo que los consejos que has dejado son importantísimos. De hecho, para mí la escucha, que el hecho de haber iniciado este proyecto también lo estoy trabajando, el escuchar, porque también yo soy una persona muy, muy apasionada, soy muy inquieto, y esto me está sirviendo también precisamente para mejorar mi escucha. Respetar el turno de palabra, no, aunque tenga una idea que a veces se me nace en ese momento y quiero, digo, no, espera que termine de hablar, rescátala aquí y luego la formulas cuando termine de hablar. Así que debo reconocerte que esto me está también sirviendo para entrenar la escucha. Y como tú bien indicabas, es algo fundamental. Escuchar al alumnado, conocerlo de la mejor manera posible. Yo creo que al final ayuda a todas las partes y, por supuesto, a desarrollar, bueno, tu labor profesional, en este caso relacionada con la educación, de la mejor manera posible. Pues, Tony, hasta aquí ya la charla. Aquí. Bien. Ha sido un rato, una tarde interesante de agosto. He de decirte Siempre que ha sido... Siempre es un placer charlar, ya ves, es que al final, ¿de qué hemos hablado hoy? De pedagogía, hemos hablado de pedagogía, o sea, es que es inevitable, no sería inútil no hacerlo. No quería hacerlo, de verdad, por mi forma de ser también, digo, no quiero alimentar, pero en cierto modo también me he visto un poco en la responsabilidad, ¿no? Que creo que tenemos todos y también y la oportunidad de hablar contigo también, Tony. Pues quiero saber también su opinión, ¿no? Y también la oportunidad de abrir la mente, no de ir más allá, de que veamos que se puede hablar de muchas cosas, pero es importante el respeto, que cada profesional hace su mejor, el hecho de echarse tierra encima de uno a los otros. Yo creo que eso al final no construye, destruye, da una mala imagen, que creo que a los tiempos que corren ayuda bien poquito. Y bueno, y luego ya pues todos los demás temas que hemos abordado, pues que tenía también curiosidad e interés, ¿no? En algunos de ellos, en conocer tu experiencia, por supuesto, ¿no? En relación a tu labor profesional y también tu experiencia dilatada y también como director. Y Tony, ha sido de verdad un verdadero placer. Muchas gracias y nada, nos vemos en otra. Ya. Por supuesto, ya aquí os estoy fichando ya a muchos de vosotros y de vosotras, la verdad, porque está siendo, como decía, una experiencia sensacional. Así que nada, aquí os dejo. Tony Solano, gracias de corazón por tu tiempo y nada más. Al resto, ¿qué deciros? Que muchísimas gracias, otra edición más por estar ahí detrás de la pantalla, por aguantar estas casi 2 horas que te tienen de duración la charla. Siempre digo que para mí esto es un regalo, es una experiencia fantástica y que, bueno, y si le puede servir a alguien en su día a día, pues bienvenido sea. Y ya termino siempre diciendo que cualquier crítica será bien recibida. Por favor, a ser posible constructiva y con respeto. Y nada más, esto es todo. Que muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la próxima edición. Chao. Loose change for getting down.